Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. No importa cómo empieza, sino cómo termina, porque hoy Guaraní empezó sufriendo un gol tempranero, lo dio vuelta y lo aguantó bien hasta el final. Una de esas victorias sacrificadas que seguramente se va a valorar mucho, más aún de cómo se da en los dos últimos partidos. Guaraní, la primera vez que hila dos victorias en este torneo y es algo que le ha costado. Sí, buenas noches. Yo creo que ese es el título de mañana, ¿no? Conseguimos ganar dos veces seguidas, que nos ha costado muchísimo. Nos reacomoda un poco, todavía estamos un poco lejos, pero hay trecho todavía para pelear. Comenzamos así un poco dubitativos, especialmente en algunas cuestiones puntuales entre el medio y la defensa, y nos convirtieron. Después yo creo que el partido fue trabajado, bien jugado por momentos, y en el segundo tiempo tuvimos mucha más fuerza porque veíamos que por los costados llegábamos y nos faltaba concluir mejor, y la fuerza de Walter y Alan ayudó mucho para que pudiéramos revertir en el segundo tiempo, convertir el gol. Y imaginábamos que fuese así porque ellos tienen un buen equipo, así como nosotros también. Han venido ligando poco de a tres, pero juegan muy bien, tienen una buena propuesta con Marcelo y también estaban muy necesitados de puntuar como nosotros, entonces se dio un partido en donde prácticamente nadie regaló nada en ningún momento. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio Primero de Marzo. Profe, al perder ayer Olimpia, este partido se convirtió en un partido clave, ¿no? Por ese tema de acercarse a la punta, aprovechar un poquito esa derrota del puntero, donde si ganaba se alejaba bastante también. Se convirtió en un partido clave y lo otro que le quiero consultar, profe, se habló tanto antes, cuando no podía ganar Guaraní y empataba, de que faltaba ese golpe que justamente se dio el partido pasado contra Cerro Porteño, y ahora pudo ganar nuevamente su equipo. Sí, varios partidos de los que empatamos, yo creo que capaz que nos faltó un poco más de eficiencia para poder concluir, convertir, y en algunos, especialmente el que íbamos ganando contra Meliano, nos dejamos estar un poco y terminaron empatándonos. Pero como ya pasó y no tenemos más nada que hacer en relación a eso, estamos mirando para adelante. Tampoco queremos así que bruto ilusionarnos mucho y pensar solamente partido a partido, trabajar. Ahora necesitamos descansar porque prácticamente 2 días más ya jugamos de vuelta, pero jugamos en nuestra cancha, un lugar que conocemos mucho, un espacio en donde es difícil para los adversarios. Veremos mañana pasado si hay que recambiar un poco para entrar con mucha energía a competir con un equipo muy intenso, muy agresivo como lo está haciendo Nacional, y al que tenemos que salir, contra el que tenemos que salir a buscar ganar, porque nosotros prácticamente ya no tenemos margen de error. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Indudablemente que los triunfos siempre reconfortan, y más como se dio en la noche de hoy, porque antes incluso en el 1-1 y más en el 2-1 se vio un Guaraní tocando con mucha seguridad, con mucha precisión por sobre todo. Y por otro lado, ¿cómo vio el campo de juego, el ambiente aquí en esta localidad? Y otra pregunta con relación a Adrián Alcaraz, ¿él para cuándo estaría, profe? Sí, el partido, así como dije, era esperado que fuera así, que fuese así, por todos los ingredientes y por la forma de jugar del rival también. Yo creo que sí, un poco más al final nos faltó controlar mejor algunas salidas o pelotas recuperadas para contraatacar y convertir algún otro gol, para que no pase nada de imprevisto, algún accidente en los últimos minutos, que ellos estaban cargando mucho. El campo de juego me pareció muy bueno, de los mejores que hemos jugado hasta hoy. Obviamente el estadio, como estaba preparado, imagino que para una categoría inferior necesita de algunos retoques, pero que no son muchos, pero también creo que otros equipos más van a venir a jugar aquí por la calidad del campo de juego y por la cercanía también, porque se pasa y se llega rápido con el Puente Viejo, el Puente Nuevo. Y Adrián, estamos esperando que después del partido con Nacional se pueda reincorporar para evaluar a ver si
consigue llegar para el partido contra Olimpia. Confiamos mucho que eso pueda ser así. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Cómo lo notó a Walter? Ahí está. Buenas noches. ¿Cómo lo notó a Walter González después del gol? Porque vimos en los compromisos anteriores le costaba mucho tener esa participación, de llegar a concretar, y hoy justamente se dio por el gol para el triunfo. Yo creo que él está muy feliz, como todos nosotros. Fue elegido hasta la figura, creo, porque entró tarde para la conversación final y el rezo. Normalmente ellos a veces se estresan un poco más cuando no consiguen marcar. Walter es un muchacho que nosotros conocemos hace mucho tiempo y siempre ha dado mucho para el trabajo de equipo, pero obviamente necesita, y nosotros también necesitamos que él esté a full, así como Adrián, así como Alan, así como Milciades, que son los prácticamente los 4 más de área que tenemos. Y hoy ellos dos entraron a trabajar muy bien, a pesar, a jugar sobre los centrales, a ensuciar un poco esa salida y después ser muy preponderante para definir. Yo creo que él fue muy feliz en anticipar la jugada para ir al rebote, bien de centro delantero, y el primer tiempo también César hizo lo que necesitábamos, ¿no? Varios momentos se presentó, tampoco podemos dejar de utilizar mucho al menor de la regla, si no se nos escapa mucho, y en el primer semestre, en el primer campeonato habíamos sufrido mucho en relación a eso. Ahora descontamos un poco, veremos cómo hacer contra Nacional, para si arrancamos sin o con, dependiendo de la evaluación final que hagamos, de la estrategia que vamos a usar, porque repito, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del torneo. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Universo 970. ¿Se va conforme con el resultado de esta noche? Porque Guaraní generó mucho más jugadas de las que convirtió esta noche. Sí, nosotros venimos, yo estoy contento con ellos hace rato, igual cuando empatábamos. Hacíamos cosas muy interesantes, ellos trabajan muy bien en el día a día, es un grupo muy fuerte, así, son muy unidos, son chicos muy nobles que aceptan mucho intentar crecer a partir del trabajo, y para eso necesitamos resultados, y resultados también se complica un poco externamente, y hoy se está dando eso en estos últimos partidos. Así como dije, ya no estamos más lamentando, haciendo cuenta de lo que no conseguimos, y sí pensando en lo que podemos hacer de ahora en adelante. Profe, quería preguntarte de la cancha, pero no de la pista, sino del entorno. No sé si vino gente de Asunción o son gente del Bajo Chaco, pero hoy tuvo una respuesta importante de Guaraní. A mí me sorprendió, o pudo influir también la victoria del partido anterior. Y lo último, casi como siempre pregunto, ¿cómo viene la mano con Luis Martínez? Sí, miramos eso en el ingreso justamente con Blas, porque había mucha gente nuestra. Yo insisto, el estadio de lo mejor, yo creo que en cuanto al césped, son muy parecido a nuestra cancha, yo creo que es elogiable. También creo que a futuro seguramente se van a adecuar en cuanto a aumentar el vestuario, hacer un lugar para el cuerpo técnico, o liberar un poco más de espacio, pero son cuestiones que ya son, me parece, más fáciles. Nosotros los entrenadores siempre, nuestro mayor pedido son los campos de juego, ¿no? Y eso eleva el nivel, y realmente están de parabienes. Luis volvió a entrenar, hizo un poco de fútbol, ahora estamos, seguramente mañana le vamos a solicitar a Claudio que juegue en reserva un tiempo con Antonio, porque los dos ya están bien. Antonio para que pierda un poco de temor, porque hace mucho que no, Antonio Marín, hace mucho que no juega, y es un chico que nosotros, por las características de juego que tiene, nos pueden ser muy útiles los dos. O sea, Luis ha sido un pedido nuestro y hasta ahora no lo pudimos utilizar, y Antonio también, obviamente fue un pedido nuestro, lo estamos acompañando en todos los aspectos, porque sufrió mucho con lesiones y paró mucho tiempo, pero cuando se ponga a tono yo creo que no van a dar mucho los dos.